El potaje de garbanzos de Esterina. En el corazón de la judería de Tarazona vivía Esterina, madre de 3 hijos y esposa de un buen hombre que se dedicaba al trabajo de las pieles. Cada mañana, cubierta con un velo ligero, Esterina caminaba hacia el mercado donde se reunían voces, aromas y colores. Allí elegía cebollas, acelgas frescas, ajos tiernos, espinacas y nabos de las huertas del Keiles. Siempre revisaba con cuidado cada pieza, palpando y oliendo, mientras intercambiaba saludos con otras mujeres que, como ella, buscaban lo mejor para sus familias. No faltaban en su cesta frutas de temporada, manzanas jugosas, peras y racimos de uvas doradas. También compraba especias que traían los mercaderes, comino, canela y clavo que otorgaban un aire oriental a su cocina. En el puesto del panadero judío, el olor del pan recién horneado le recordaba a su infancia. Escogía el pan más apetitoso y también recordaba comprar harina para el pan de Shabbat. De regreso a su cálido hogar, las horas transcurrían junto al fuego, donde comenzaba a preparar el guiso. Primero sofreía la cebolla en aceite de oliva, luego añadía ajos machacados en el mortero junto con comino y sal. Después incorporaba garbanzos remojados desde la víspera, acelgas y espinacas cortadas en tiras y un poco de nabo. Cubría todo con agua clara, dejando que el hervor lento impregnara la estancia de un aroma cálido y familiar. Mientras sus hijos jugaban en el patio, Esterina removía con paciencia, probaba con la cuchara de madera y corregía con un pellizco de sal. No cocinaba solo para saciar el hambre, sino para mantener viva la tradición de sus mayores. Cada gesto repetía un legado de siglos, como si en ese guiso se concentrara la memoria de las mujeres judeoespañolas que la precedieron. Al caer la tarde, con las lámparas de aceite encendidas y el mantel limpio sobre la mesa, Esterina servía su delicioso potaje de garbanzos. Su esposo volvía cansado, los niños se sentaban expectantes y la casa se llenaba de murmullos y bendiciones. Esterina, al verlos compartir la comida, sabía que ese plato sencillo era más que alimento. Era el refugio y la herencia que dejaba a los suyos.